Ahí empezó a grabar, profe. Ya, muchas gracias. Entonces les decía que vamos a comenzar con tórax, que son ya las partes finales que nos van quedando de lo que correspondería a las unidades del segundo semestre, a pesar de que ustedes no tienen semestre, sino que es año, pero para que más o menos se oriente. Como siempre vamos a comenzar por la parte más externa, vamos a comenzar por lo que es la zona topográfica, después nos vamos a ir hacia la parte osteo, artro y articular, que es lo que vamos a ver hoy día, y ya posteriormente vamos a ir sobre lo que son los vasos sanguíneos, órganos, como siempre lo hemos hecho en todos los segmentos que hemos analizado. Bien, para el tórax, entonces, lo que corresponde a las zonas topográficas, vamos a considerar primero los límites, obviamente sobre aquellas zonas que se van ubicando tanto por la región cefálica como por la región caudal. Su límite por anterior y ventral va a corresponder al reborde de las clavículas, todo lo que corresponde a la parte, ¿cierto?, del reborde clavicular. Obviamente hacia la parte más lateral va la región del acromion. Hacia la parte medial, esta estructura o este reparo que se conoce con el nombre de la incisura cardíaca, que es una gran depresión, ¿cierto?, que se va a situar en la parte media del cuerpo. Y lógicamente se cierra con el otro reborde clavicular y la parte más lateral del acromion. Por la región lateral, simplemente vamos a considerar el borde o el reborde de la demarcación del músculo deltoides. Hacia la parte inferior, el reborde condrocostal, o sea, lo que corresponde a las últimas costillas que se ven por anterior y el cartílago costal de la respectiva costilla. De modo general, hay que establecer que por la parte posterior yo puedo obviamente fácilmente contar las 12 costillas, por lo tanto el reborde costal por la parte posterior, que lo vamos a ver en otra imagen, va a corresponder a la costilla número 12. Por la parte lateral ya vamos visualizando solamente 10 costillas y por la parte anterior vamos considerando, ¿cierto?, las 9, 8 y terminando, por supuesto, en la número 7, que es la más caudal de todas las costillas por anterior, en una vista, a eso me refiero. ¿Cuáles son las zonas? Perdón, y hacia la parte media aquí va a quedar un reparo que corresponde a un hueso que está en la parte media del tórax y anterior que corresponde al esternón. La parte más baja aquí hay un proceso que en algunos casos tiene un levantamiento que puede ser hacia anterior, en otros casos va hacia posterior, pero generalmente está en el mismo plano. Y esta estructura se denomina el proceso sifoides, por lo tanto el reborde del proceso sifoides. Y cierra con el otro reborde condrocostal. Entonces, ¿qué regiones podemos ir encontrando acá? Ahí aparecen, ¿cierto?, demarcadas con el número, pero en general, bajo la clavícula, la región infraclavicular, derecha e izquierda. En la región media, la región esternal, que coincide, por supuesto, con el cartílago, perdón, el hueso del mismo nombre. Toda una región que corresponde a la región mamaria, que es obviamente donde se sitúa la mama, tanto para hombre como para mujer, y por debajo de la región submamaria, que queda inmediatamente bajo el borde de marcatorio de la mama. Y toda esta zona entonces va a corresponder a la región submamaria o simplemente costal anterior. Hacia la parte posterior, ya los habíamos adelantado, 12 costillas son las que puedo visualizar, demarcando la vértebra torácica número 12, el reborde costal por la parte inferior. Hacia cefálico, la torácica número 1 y la línea demarcatoria, ¿cierto?, en una forma horizontal hacia la región del cuello.
¿Qué regiones podemos identificar? En la parte central va a quedar dispuesta la región del raquis torácico. Todo aquí está las vértebras torácicas. Inmediatamente hacia el lateral de la región del raquis torácico aparece la región paravertebral. Considerando que esta es la escápula, ¿cierto? Que es una zona topográfica que le corresponde al miembro superior, por sobre ella aparece la región supraescapular y bajo ella la región infraescapular o costal posterior. En algunos textos también algunos involucran esta región como la región interescapular, esta región como la región del trapecio superior. Bien, preguntas. Está relativamente sencillo esta parte, ¿no? ¿Alguna duda, inquietud? De los huesos del tórax, hay parte de los huesos del tórax que nosotros ya conocimos. Por ejemplo, en la parte posterior claramente se van a involucrar las 12 vértebras torácicas, de las cuales ya fueron descritas. De la misma forma que las costillas. Cuando nosotros vimos dorso, analizamos lo que correspondía a una costilla tipo, que son las que se presentan en esta ocasión, ¿no? Es decir, que todas las costillas tienen algunos de estos elementos o todos estos elementos y que la única diferencia es la forma, el tamaño en que cada uno de estos los tiene. Pero en general no va a importar mucho reconocer si la costilla que estamos viendo es la 5, la 6, la 7. Más bien establecer que las dos primeras costillas son costillas atípicas, tienen algunas características especiales que las vamos a analizar, y las dos últimas costillas, que como característica hay un elemento que no tienen, que es el tubérculo costal, esta región que está aquí, porque en ese sector no aparece la faceta para la transversa. Recordemos que la costilla 11 y la 12 no se articula con la transversa de la costilla, pero la vértebra. A modo general, recordar que esa es la cabeza, ese es el cuello, este es el tubérculo costal que está situado hacia posterior, el ángulo de la costilla que le cambia el sentido de orientación a la costilla. Todo el resto, el cuerpo. Tiene un borde superior, que es redondeado, un borde inferior, que es agudo, y que en su parte interna tiene un canal, ¿no? Si nosotros nos acordamos cómo más o menos esta disposición, este es el borde superior, este es el borde inferior, y aquí aparece el canal costal. Más adelante vamos a ver que por este canal o este surco van a ir nervios, arterias y venas que obviamente van a dar la irrigación y inervación hacia los diferentes elementos que están en la pared torácica. Esta es la costilla número 1. Si nosotros recordamos la posición que tienen estas costillas, esto iba a corresponder a la cara lateral o la cara externa y esto iba a corresponder a la cara interna. O sea, esto queda dispuesto hacia el interior de la cavidad y esto queda hacia la parte externa. En el caso de la primera costilla, vamos a ver que lo que caracteriza esta costilla, que es bastante pequeña, ¿no? Tiene una forma como de una herradura y lo que no presenta es ángulo. Es una costilla corta. Y la posición que tiene es en esta cara, es su cara superior y obviamente tiene una cara inferior, que acá no la puedo ver. Este borde, que es un borde interno, y este borde que queda orientado hacia la parte externa. De tal manera que la orientación de alguna forma también va a ser distinta, ¿no? Estas van a quedar dispuestas, como les digo, esto sea superior y esto sea inferior. El movimiento que van a presentar estas costillas también son distintos, porque estas van a ascender y descender.
igual que las otras, pero las otras se expanden en sentido más lateral. Estas se expanden en un sentido más vertical. Tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un tubérculo. ¿Mm? Un tubérculo que también tiene una faceta para la transversa de la primera vértebra torácica. Y además presenta algunos reparos que le son característicos solamente a la primera costilla. Este es el borde interno, este es el borde externo. Hacia la parte más anterior aquí va a presentar una elevación que recibe el nombre del tubérculo del escaleno o impresión del escaleno anterior. Más atrás, otra impresión que corresponde a la del escaleno medio. Eso nos está indicando que el escaleno anterior, como usted sabe, llega hacia la región de la primera costilla, el escaleno medio también llega a la primera costilla. Y entre ellos, acá, se presenta un surco que también usted se debe acordar porque era una arteria que irrigaba parte de lo que era el miembro superior, ¿no? La arteria subclavia. Y este es el surco de la arteria subclavia. Y por delante de el tubérculo escaleno aparece el surco de la vena subclavia. Vena más anterior, arteria más posterior en relación al escaleno anterior. Hacia el borde externo aparece la digitación del la primera digitación del serrato anterior. Si lo analizamos en esta imagen, impresión del escaleno medio, escaleno anterior, arteria subclavia acompañado también de los nervios, el paquete nervioso, plexo braquial, la vena subclavia, y por delante de él aparecen dos impresiones que también usted las debe recordar. La impresión del ligamento costoclavicular para la articulación esternoclavicular y la impresión del músculo subclavio, que recordemos que este músculo se encuentra situado entre la primera costilla y la clavícula. La segunda costilla ya tiene una relación más bien en una disposición de una cara externa y una cara interna, y ya encontramos un borde superior y obviamente un borde inferior. Uno de los elementos distintivos que aquí aparece es la impresión del escaleno posterior. Esta ya presenta ángulo, es más larga que la primera costilla, y aquí aparece también la digitación del serrato anterior. Y aquí usted puede encontrar una diferencia porque depende del autor. Hay algunos autores que indican que el serrato anterior parte desde la primera costilla, otros que parte desde la segunda costilla. Por eso aquí aparece el nombre de la primera digitación. Este es el esternón. Si nosotros recordamos cuál es la clasificación que tienen las costillas como hueso, ¿cómo se clasifica? Planas. Plana, ¿cierto? A pesar de que aparentemente serían como un hueso largo, pero por la disposición, o sea, por la función que tienen, que forman cavidades, se consideran como un hueso plano. De la misma manera, ¿cómo se podría clasificar este hueso, que es el esternón? ¿Cuál sería la clasificación?
¿Plano también o no? Plano también. Exactamente. Fíjense la disposición de este hueso. Esta es la parte cefálica y esta es la parte caudal. Primero tiene una disposición que es convexa en sentido anterior, ¿no? Aquí. Donde su parte superior, que se conoce con el nombre del manubrio o mango, se encuentra más posterior que la región del proceso sifoideo, que es más anterior. El vértice de este proceso sifoideo, que normalmente está así, yo les comentaba anteriormente que puede aparecer de esa forma, y en los pacientes o las personas se nota hay un levantamiento, o bien tiene esa disposición interna, que también ahí se ve como una depresión en el caso que lo tenga. Ahora, si está hacia afuera, estéticamente obviamente es la diferencia, y si va hacia adentro, se corre el riesgo de que pueda entrar en contacto con alguno de los órganos que están en la parte interna de la cavidad torácica. La parte superior en el manubrio me voy a encontrar ya, dijimos, con la incisura external, una faceta para la clavícula, que es de tipo celar, y una carilla articular que corresponde a la carilla del primer cartílago costal. Aquí entonces está llegando el primer cartílago costal, que obviamente corresponde al, al cartílago de la primera costilla. Posteriormente, toda esta zona se conoce con el nombre del cuerpo del esternón. Hacia las partes laterales lo que impresiona, ¿cierto?, es la aparición de todas las facetas articulares acá. Estas facetas articulares que son consideradas planas y que corresponden a la llegada del segundo cartílago, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo cartílago. ¿Qué es lo interesante de esto? El segundo cartílago llega inmediatamente a la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, en la unión manubrio-esternal. Y en esta región del manubrio esternal vamos a ver que, de alguna forma, el ángulo varía de la posición del esternón. Y aquí se produce un levantamiento que justamente se conoce con el nombre del ángulo esternal. Si usted se palpa el esternón, palpa el manubrio y va descendiendo, probablemente por la parte central, va a encontrar un levantamiento en esa región. Esa región marca como punto de referencia el ángulo y hacia el lateral la llegada del segundo cartílago costal. Y estos son elementos importantes que usted puede palpar y les puede servir como puntos de referencia para ubicar primero los diferentes cartílagos costales y posteriormente las costillas. Hay procedimientos de evaluación que usted debe conocer donde están dispuestos estos cartílagos y las costillas para poder, por ejemplo, auscultar. Para auscultar el corazón hay puntos de referencia que se basan en estos cartílagos y en las costillas para establecer dónde podemos escuchar, por ejemplo, las válvulas del corazón. Y para eso, obviamente, usted puede usar estos puntos de referencia. Ya habíamos hablado que la tercera, cuarta, quinta y sexta costilla iban al cuerpo, y en la unión sifoesternal, acá, va a estar llegando el séptimo cartílago costal. El proceso sifoideo en general, y usted sabe que el esternón es uno de los últimos huesos en osificarse, y en muchas de las ocasiones no concluye su osificación. Por eso aquí usted ve que este hueso se representa aquí como con un espacio. Este espacio obviamente está ocupado por cartílago, porque aquí estamos viendo solamente el hueso. Porque a pesar de que puede ser un hueso adulto, no termina su osificación. ¿Preguntas? Buenos días, profesor. Buenos días. Entonces, la clasificación sería largo y plano. No, este es plano. Solo plano. ¿Sí?
Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, si nos vamos ahora hacia lo que corresponde a la ubicación de cada una de estas costillas, ahí está la primera, ¿sí? ¿Notan la orientación? Que es una disposición, esta es su cara superior y por acá está su cara inferior. Tiene una disposición código más, es más corta, oblicuo por supuesto. Aquí está la segunda costilla, que ya consideramos una cara externa y una cara interna. Y esto es importante también cuando uno ve una radiografía. Obviamente en la primera costilla no es tan complejo, pero ya aparece la segunda y la tercera. Entonces yo tengo que ir siguiendo la línea de la costilla. ¿Ve? Mire, ahí va la cuarta. Entonces muchas veces esto se transpone entre sí o se cruzan, y eso es lo que uno tiene que interpretar cuál es lo que sigue de cada una de las costillas. ¿Ve? Ahí va la quinta. Entonces en una radiografía obviamente se van a ver entrecruzados cada uno de estos elementos. Los diferentes cartílagos costales, ¿no? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y el séptimo cartílago costal. Las 7 primeras costillas, como usted sabe, se les denomina costillas verdaderas. La costilla número 8, la 9 y la 10, que son las que nosotros vemos aquí, son las malamente llamadas falsas. ¿Sí? ¿Y por qué digo malamente? Porque existen, no son falsas. Lo que ocurre es que el cartílago costal, por ejemplo, de la número 8, se articula con el cartílago de la 7 para llegar al esternón. El 9 sobre el 8 y el 10 sobre el 9. Las dos últimas costillas, como usted puede ver aquí, son costillas más cortas, son menos arqueadas, tienen una disposición más horizontal y terminan con un incipiente cartílago en su extremo, que son las dos últimas, ¿no? Recordemos que no se articulan con el proceso transverso de la vértebra respectiva. Estas también son las malamente llamadas flotantes. Se les dice flotantes porque como no se articula o no llega a articularse ni al esternón ni a un cartílago por superior, obviamente se les tiene esta denominación de flotantes, pero usted ve que están unidas al cuerpo de la vértebra respectiva. Por lo tanto, no flotan. Bien. Esta unión, la unión condrocostal, esto, representa una articulación de tipo cartilaginosa. O sea, acá solamente nosotros vamos a tener incipientes movimientos, ¿ya? Que van a estar representados por el mismo movimiento de la costilla, o sea, van a acoplarse al movimiento de elevación y de expansión que tienen las costillas. La articulación condroesternal, que es una articulación plana, pero que van a ser causa común con el movimiento que hace la costilla, que también, si recordamos, es una articulación plana en la transversa y plana en el cuerpo, pero funcionalmente lo hacen como una trocoide. ¿Ya? Tienen puntos de fijación y se mueven en torno a un eje de rotación. Pero anatómicamente son articulaciones planas. Entonces, ¿cuántas en número existen de las articulaciones condroesternales?
¿Cuántas cuentan ustedes? ¿7? ¿7? ¿Sí? ¿Alguien tiene otra? ¿O no? Ah, no, 6. 6. O sea, si le sigo preguntando, llegamos a 5. ¿Cuántas hay? 7 dijo primero, ¿no? ¿Están de acuerdo el resto? ¿Cuántas articulaciones condroesternales tenemos? Se durmió el resto. O sea, por los dos lados, 14. Exactamente. Por los dos lados, 14. Ahí le faltó multiplicarlo por 2 nomás. Y la pregunta ahora, ¿cuántas articulaciones condrocostales existen? ¿20? 20, ¿cierto? 7 de las verdaderas, 3 de las falsas, 10 por cada lado, 20 en total. Y hay otra articulación aquí que va a unir el cartílago con cartílago, la articulación condrocondral. ¿Cuántas de estas en general tendríamos? 1, 2, 3, 6 son las que deberíamos unir, ¿no? 6 articulaciones. Ahora, las articulaciones condroesternales, vamos a ver que tienen pequeños ligamentos ahí. Ligamentos que están por la región anterior y por la región posterior. Estos ligamentos se lesionan. Estos ligamentos, obviamente esta articulación puede sufrir pequeños deslizamientos. ¿Y cuándo? Obviamente en accidentes o en efectos traumáticos. Pero también ocurre cuando las personas tienen patologías respiratorias y tosen mucho, ¿no? Y ustedes han sentido que de repente, quizás a ustedes mismos les ha pasado que cuando están con mucha tos, sienten inclusive que a veces una costilla o un cartílago está inflamado. O más bien, como que sienten de que se salió de su posición, aunque no es lo correcto la palabra que utilicé. Pero lo sienten diferente. Y eso pasa. Entonces estos ligamentos también existen y obviamente también se pueden lesionar. Ligamentos que están por la parte anterior y posterior y llevan el nombre de la articulación, así que no es complicado. Estos ya los conocemos, ¿no? Como la costilla se va a unir a los huesos en la región posterior y lo hace, ¿cierto?, a través de las articulaciones entre la costilla y el cuerpo, la costovertebral, entre la costilla y la costotransversa, con los distintos ligamentos que vimos cuando vimos dorso, ¿no? Aquí está lo que yo les comentaba, ahí están todos los ligamentos que están hacia la parte anterior, externo contral anterior, externo contral posterior. Esta unión principalmente, aquí hay un incipiente cartílago que está entre medio, que de alguna forma permite un cierto movimiento entre el cuerpo y el manubrio mango. De hecho, se describe también un pequeño ligamento interóseo acá, entre el segundo cartílago y la unión que hace en este espacio acá. Son articulaciones sinartrósicas, pero dentro de la sinartrósica, esta tiene un pequeño rango de movimiento que sería una sincondrosis. ¿Bien? Preguntas entonces. Existen las inflamaciones de estos cartílagos, insisto. Se diagnostican las condritis a nivel del tórax.
Vamos hacia los músculos del tórax. Algunos de ellos ya los revisamos porque tienen relación con miembro superior, pero aquí están. Hacia la parte superficial identificamos pectoral mayor, que lo vimos, ¿cierto?, en miembro superior, pectoral menor, que también aparecía ahí, serrato anterior y subclavio. Todos estos músculos que fueron analizados, ¿cierto?, hacia lo que es miembro superior, porque eran parte de los músculos extrínsecos del miembro superior. Los profundos, tenemos un músculo muy importante que se denomina diafragma. Un músculo importante dentro de lo que es la respiración, de hecho es el músculo principal de la respiración. Después aparecen los supracostales, los infracostales, que son grupos pequeños de músculos, un músculo que se conoce con el nombre del transverso del tórax o angular del esternón, que está situado hacia la parte anterior y por detrás del esternón, y los intercostales, que son músculos que se disponen entre las costillas. Solamente a modo de recuerdo, porque usted ya lo vio, pero ahí está el origen del pectoral mayor, en toda esta zona, ¿cierto?, que corresponde a la cara anterior, la cara anterior y el borde inferior de la clavícula, el medial, el borde lateral de la cara del esternón, aquí, y los 6 primeros cartílagos costales, ¿no?, hacia la parte interna acá. No se ve por el color del lápiz, ¿no?, pero ahí más o menos está. Y sabemos que va a llegar hacia la región del labio lateral del surco intertubercular. Claramente sabemos lo que hace el miembro superior y qué es lo que podría hacer en la región de las costillas, cuál podría ser la función. Esta función ya la sabemos para el miembro superior, pero ¿qué podría hacer hacia el tórax? ¿Quién podría darme una idea? ¿Ayuda en la respiración? ¿En qué sentido? ¿Cuál sería la forma en que ayuda? ¿En la inspiración? Ya, ¿por qué? Mm, Está bien lo Porque que está cuando diciendo, pero inspira como que se... Ay, no sé cómo decirlo, profe. como pueda, pues, ver, como se le ocurra. Piense que se lo tiene que explicar a su paciente. Mire, ¿sabe qué? Necesitamos que actúe este músculo para que mejore su respiración. Y el paciente dice, ¿pero por qué? ¿Qué le diría? A ver. Para que se eleven las primeras costillas, ¿o no? Ya, por ahí va, pero no, las primeras 6 costillas, ¿cierto? Porque obviamente ahí va a estar llegando más bien a través del cartílago. Pero esto usted hace, por ejemplo, cuando hace actividad física, ¿no? Y usted está corriendo y llega a la meta, por ejemplo, y el profesor le dice, ya, ahora tome aire. Y al tomar aire, eleve los brazos. Y usted eleva los brazos. Y cuando usted eleva el brazo, obviamente el número queda aquí. ¿Y qué es lo que está haciendo con eso? Está cambiando el punto de movilidad. O sea, no cambia ni el origen de la inserción, sino que simplemente cuál punto ahora es más móvil. Porque deja fijo el miembro superior y ahora lo que tiene que hacer el pectoral es elevar las costillas y favorecer obviamente la expansión de la caja torácica y obviamente con eso a mejorar la respiración. Bien, ahí está, insisto, esto ya lo vimos, ¿no? Pectoral menor, se origina en la tercera, cuarta y quinta costilla, ahí lo vemos, y se inserta en el proceso coracoide. Por lo tanto, principalmente va a tener un movimiento hacia lo que es la escápula, donde puede hacer una antepulsión. Pero claramente, ¿en qué proceso también nos puede ayudar? En la respiración, ascendiendo, ¿cierto?, la tercera, la cuarta y la quinta costilla para ayudar a la inspiración. Y para eso tengo que dejar fijo la escápula. Y para eso también puedo elevar los brazos.
Las personas que tienen dificultad respiratoria, uno ve que empiezan a usar toda esta musculatura que se llama la musculatura accesoria de la respiración, junto, por ejemplo, con los escalenos, que como también se insertan en la primera y segunda costilla, la persona se empieza a ayudar con los músculos accesorios. Y usted ve cómo se contrae el cuello por anterior y también la región por lateral. Ahí está el pectoral, ya lo vi. Y el subclavio se origina en la primera costilla, en la fosa del músculo subclavio se inserta, deprime la clavícula y puede generar el ascenso también de la primera costilla. El serrato anterior se origina en la cara superior y lateral de la primera a la octava o la novena de las costillas por lateral. ¿Cierto? En toda esta zona que está aquí. Toda esa región. Llega al borde medial de la escápula. Por lo tanto, puede hacer avanzar la escápula hacia anterior y hacia arriba. Pero, si dejamos como punto fijo la escápula, es capaz también de ayudar al ascenso de la costilla, favoreciendo el proceso de inspiración. Ahí está el serrato anterior. Intercostales. No hay dudas en esos músculos, ¿cierto? Los que analizamos anteriormente. ¿No? Ya. Los intercostales, como su nombre lo indica, van a ir entre una costilla y otra costilla. Por lo tanto, ¿cuántos músculos intercostales vamos a encontrar? ¿24? 24. ¿Están de acuerdo? ¿22? ¿Por qué 22? Porque van entre una y otra costilla. No es que haya uno por cada costilla. Claro, O sea, o sea, en el fondo, por eso. la costilla número 12 no debería tener porque obviamente no existe un apoyo hacia abajo. ¿Sí? O sea, tendría que aparecer una costilla 13. Bien, exactamente. Entonces, tendríamos que en teoría constar con 22 músculos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Digamos, hay musculatura intercostal que va a ser bastante amplia, ¿no? Porque obviamente, si yo entiendo que van a comenzar aquí y van a llegar al esternón, claramente el primero, el segundo, hasta el séptimo, debería ser más o menos esta disposición, ¿no? Pero ya después, cuando van apareciendo, ¿cierto?, los cartílagos, etcétera, estos músculos intercostales van a ir quedando más cortos, ¿no? Y son más pequeños en cuanto a longitud. De la misma forma también van a depender la distancia que existe entre una costilla y otra. Aquí los vemos, por ejemplo, cómo aparecen los intercostales. Perdón, ahí está. Ahí, este es hueso. Cómo van apareciendo. Y lo otro que también es interesante es ver que existen 3 tipos de intercostales y que algunos de ellos, la disposición de sus fibras son diferentes. En general, vamos a encontrar un intercostal externo, un intercostal interno y un intercostal íntimo. En otra nomenclatura más anterior, este sigue siendo el intercostal externo, a este le llaman el intercostal medio y a este le denominan el intercostal interno. Externo o externo, interno o medio
íntimo o interno. Nosotros generalmente usamos esta nomenclatura, así que deben de quedarse con esta. Externo, interno, íntimo. En general, si usted lee lo que ahí aparece, dice, el externo, sus fibras son oblicuas, al igual que el interno y al igual que el íntimo. O sea, si usted lo mira acá y lo analiza, todas las fibras son en disposición oblicua. Pero ¿qué es lo que cambia? La dirección. Por ejemplo, esta del externo es acaudal, pero va de ventral a lateral. Tienen esa disposición. En cambio, el interno también tiene sus fibras que van en dirección oblicua, pero lo hacen de dorsal y lateral, o sea, van en sentido contrario. Igual que el íntimo, ya que tienen su disposición en sentido contrario. Esa es una de las primeras diferencias. Después aparece la disposición o la extensión de estos músculos. El externo se extiende entre los tubérculos costales y la unión costocondral, o sea, desde los tubérculos costales. ¿Dónde están los tubérculos costales? Más o menos por aquí, ¿no? Ahí. Hasta la unión condrocostal. Aquí usted ve la disposición del externo. El interno se extiende desde la línea medioaxilar hasta el esternón. O sea, ¿dónde encontramos la línea medioaxilar? Más o menos por aquí, ¿no? La línea medioaxilar, y esta se dispone hasta el esternón. Y el íntimo se extiende desde el ángulo costal hasta 6 centímetros del borde lateral del esternón. O sea, más o menos del ángulo costal hasta 6 centímetros antes del esternón. O sea, más o menos calculemos que puede llegar por aquí. Entonces, esta es una vista por la parte interna y esto obviamente es externo. Y fíjense lo que pasa ahí. ¿Qué músculo es ese? Que lo puedo ver por la cara externa. ¿Cuál de los músculos intercostales es? ¿El externo? ¿Cómo? ¿El músculo externo? ¿Por qué? O sea, por... Pero, ¿cuál era? ¿El que está Ese, entre los cartílagos? ese músculo que está ahí. ¿Por la dirección de la fibra? ¿O no? Ya, usted dice que es el externo. ¿Alguien tiene otra opinión? El interno, ¿Por qué? Ah, sí, porque era por eso. El interno. ¿Por qué? por la disposición y hasta donde está ubicado, hasta donde llega. A ver, aclárame eso. Porque el externo llegaba hasta la unión contracostal ¿Ya? Entonces, y entonces no estaría ubicado hasta ese lugar, terminaría antes. ¿ya? ¿Y por qué puede ser el interno y no el íntimo?
Porque el íntimo termina 6 centímetros antes que el esternón. Ya. Si nosotros marcamos y decimos, aquí vamos a encontrar el ángulo external, ¿ya? Aquí vamos a encontrar la articulación condrocostal. Y obviamente este es el borde del externo. El externo, los vamos a dibujar todos por dentro para que no haya problema. Parte desde aquí y llega hasta ahí. El azul es el externo. El interno parte de la línea medio axilar, ¿cierto? Y va a llegar ahí, que es el de color negro. Y, a ver, este lo vamos a colocar verde. Y el íntimo parte del ángulo y va a llegar ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos de referencia? Por ejemplo, si yo hago un corte aquí, ahí, en la parte media del... Si hago el corte, por ejemplo, a un centímetro más anterior de la línea medio axilar, claramente voy a ver los tres. Si yo hago el corte, entre el ángulo external y el tubérculo costal, yo voy a estar viendo solamente el externo. Aunque la imagen sea por fuera o aunque yo lo vea por dentro, ¿no? Porque, por ejemplo, este que está aquí es el externo. Aunque yo lo vea por la cara interna. Una por la disposición de las fibras, que es distinto a esto, y otra por la ubicación. Y claramente, si yo hago el corte aquí, solamente veo el interno, aunque lo vea por externo o aunque lo vea por interno. ¿Sí? Como función, estos músculos, ¿qué hacen? Participan en la respiración. Generalmente uno puede pensar que estos músculos solamente participan en la inspiración, pero hay estudios electromiográficos que establecen de que también en la expiración también se activan. ¿Estamos? En las expiraciones, sobre todo tipo forzada. Cuando usted hace actividad física, ¿cierto? Y ha dejado de hacerlo durante un buen tiempo, y sale a correr, por ejemplo, y ya en los últimos minutos siente así como que tiene que empezar a botar mucho el aire, ¿cierto? Y empieza así con el... así, y después termina, se ducha y al otro día siente dolores intercostales y no sabe por qué. Bueno, parte de eso también es porque estos músculos también se activan en la aspiración, pero en general se consideran músculos respiratorios. ¿Entendieron esto de la posición? Eso es lo que importa. ¿Preguntas sobre esto? Aquí hay ejemplos de lo que nosotros vamos encontrando en la pared, ¿eh? Primero vamos a encontrar la piel, después vienen las fascias superficiales, que generalmente son fascias que contienen tejido adiposo. Después aparecen los músculos ya del plano más superficial, como por ejemplo aquí las digitaciones del serrano anterior, los de los planos profundos. Y como este es un corte seguramente entre la línea medio axilar y entre la articulación condrocostal, vemos aquí los tres músculos. El externo, claramente la dirección de su fibra. El interno y el íntimo, que tienen la misma dirección de su fibra. ¿Ya? Aquí vemos la costilla, el surco costal y estos tres elementos que los van a conocer más adelante, que son los elementos vasculonerviosos que discurren tanto por la parte inferior en el surco y hay unas ramas colaterales que van a ir por la parte superior. Hacia la parte interna vamos a encontrar una fascia que es la endotorácica y después vamos a ver
las cubiertas, ¿cierto?, que aparecen para proteger primero los pulmones, que es el órgano más interno que aparece acá, que corresponden a las pleuras. ¿Ya? Eso lo van a estudiar después cuando lleguen a pulmón, pero esa es la intención. O sea, hay una pleura visceral que está adherida a la víscera, una parietal que está hacia la pared y un espacio que corresponde a la cavidad pleural. Eso es lo que van a encontrar en general como pared. Vayan viendo esto. Oriéntense en la figura. ¿Qué músculo es ese? Aquí claramente aparecen los tres. Y aquí aparece solamente uno. ¿Dónde podría estar ese corte? ¿Dónde podría estar ese corte? ¿Y dónde puede estar ese corte? Entonces, para eso tienen que simplemente ubicarse en los mismos elementos que nosotros habíamos estado conversando anteriormente. Aquí están los tres, pues el externo, el interno y el íntimo. Fíjense que aquí la parte vasculonerviosa va a circular entre el íntimo y el interno. Aquí ya no está el íntimo, tampoco está el externo, solamente está el interno. Por lo tanto, ¿hacia dónde se orienta ese corte? Acá no está ni el interno ni el íntimo, solamente está el externo. Entonces, ¿hacia dónde se orienta el corte? Esta es la cara interna del tórax. Y aquí como cara interna del tórax estamos viendo el esternón visto desde la parte interna. O sea, todo esto es la parte anterior. Acá. Esto es la cara interna del esternón. Y aquí aparece un músculo que se dispone de la parte baja del cuerpo y del proceso sifoides y tiene fibras que van en sentido más oblicuo y otras más horizontales. Y que van a llegar a la parte, ¿cierto?, de la séptima, sexta, quinta, cuarta y tercera cartílago y costilla por la parte interna. Este músculo se denomina el músculo triangular del esternón. ¿Ya? Y este músculo, por la disposición que tiene, puede generar un descenso de las costillas. Por lo tanto, es un músculo que participa en la expiración. Este es un músculo que está cortado, que ya lo vamos a ver, que es el diafragma. Y este es un músculo que corresponde a la pared abdominal, que obviamente no lo hemos visto aún. Ahí está el transverso del tórax o triangular del esternón. ¿Ok? Los músculos supracostales son músculos segmentarios que se van desde el tubérculo hacia la costilla que está inmediatamente por inferior. ¿Qué es lo que hacen estos pequeños músculos segmentarios? Van a elevar la costilla desde su parte posterior. Por lo tanto, participan en la inspiración. Y los músculos subcostales son pequeños músculos también que se van a situar en forma segmentaria, pero la característica de ellos es la siguiente. Lo que usted está viendo aquí es la parte posterior del tórax. O sea, aquí ya estamos en la columna vertebral. Esta es la región del... entonces la parte posterior, por aquí ya más o menos estamos en la región del ángulo de la costilla, pero por la cara interna. Esto es por el interior del tórax.
Y aquí vemos pequeños músculos que se disponen entre dos segmentos, que más o menos siguen la dirección de un músculo intercostal. ¿De cuál músculo intercostal? Del íntimo o el interno, o sea, por la dirección de la fibra. Pero la diferencia entre los intercostales es que este abarca 2 o a 3 niveles de costilla. Y estos son los llamados músculos subcostales, que también pueden participar en el descenso de la costilla y por lo tanto en la expiración. Diafragma. El diafragma es un músculo importante para la respiración, porque obviamente es el músculo principal, valga la redundancia, que produce el ensanchamiento de la cavidad torácica en sentido lateral y en sentido anteroposterior. Es un músculo muy particular que tiene la forma como de un paracaídas, ¿lo ves? Ahí. Entonces, la importancia de este músculo es que sus orígenes, son caudales. Aquí. En cambio, su inserción está hacia la parte superior. Y la inserción queda en un sentido libre. De tal forma que cuando se produce la contracción del músculo, esta parte alta donde se encuentra la inserción desciende. Y al descender, hace que la caja torácica se pueda expandir en sentido lateral y también en sentido anteroposterior. Y en general, como es un músculo que está cubriendo todo la parte inferior del tórax, sirve también como elemento regulador del sistema digestivo y también del sistema circulatorio. Por eso la importancia del diafragma va en un sentido de, si usted mejora su respiración y tiene una respiración importante, este músculo funciona de manera adecuada, lo que permite también que la circulación de los líquidos se haga de manera lo más buena posible, de la misma forma que la parte digestiva. Ya vamos a ver por qué. El diafragma entonces tiene un origen en un pilar, con dos pilares en el fondo, uno que está por el lado derecho y uno que está por el lado izquierdo, que es lo que vemos aquí. Esta es una vista inferior. Aquí vemos el pilar del lado derecho, que tal cual como dice ahí, se va a ubicar en el cuerpo, por el lado derecho por supuesto, de la costilla, perdón, de la vértebra lumbar 1, 2 y 3. En cambio el izquierdo solamente se va a situar en L1 y L2. Además de eso, va a articularse también, desde el punto de vista de su origen, en dos arcos tendinosos, que ya lo vamos a reconocer, y el reborde de las últimas costillas de los cartílagos costales, también de los últimos, y del proceso sifoide. Toda esa región que está aquí y que obviamente después se complementa con el lado contrario. Aquí forma los dos arcos, ya los vamos a conocer, y eso corresponde al origen. Su inserción está en la parte central, ya lo habíamos comentado. Aquí está su tendón, y este tendón central recibe el nombre de centro frénico. Este centro frénico, como ya les contaba, cuando se produce la contracción, este centro frénico desciende. El diafragma en su parte superior se conocen las cúpulas diafragmáticas, que son las partes más altas, ahí. Y tal cual como vemos aquí, la cúpula diafragmática derecha es más cefálica que la cúpula diafragmática izquierda. Y esto debido a que por debajo de la cúpula diafragmática derecha hay un gran órgano que se denomina hígado. Entonces, de alguna forma, lo hace tener una diferencia al elevarse.
El pilar derecho y el pilar izquierdo, que obviamente son de origen muscular, va a pasar lo siguiente. Se van a unir a través de un arco tendinoso, o sea, más fibroso, y van a formar, ¿cierto?, el arco tendinoso medio. Desde el arco, o del pilar, perdón, derecho-izquierdo, da lo mismo cuál, vamos a hacer el de acá. También se forma un arco tendinoso, fibroso, que se articula con el proceso transverso de la primera vértebra lumbar, de L1. Y forma un arco tendinoso que se denomina el arco tendinoso medial. Y desde la transversa de L1 a la parte final de la costilla número 12, al vértice de la costilla número 12, al cartílago respectivo también, si existe otro arco tendinoso que eso se denomina el arco tendinoso lateral. Medio, medial, lateral. En algunos otros textos, el lateral, el intermedio y el medio. La importancia de estos arcos tendinosos es que también por ellos van a cruzar algunos elementos anatómicos. En el medial, acá, estos dos pilares forman un hiato. ¿Ya? Un hiato es un espacio, una abertura. Y corresponde al hiato por donde cruza la aorta abdominal, que está a la altura más o menos de la vértebra T12. Aquí. En el arco, digamos, intermedio, aquí, con el medial, vamos a ver acá que cruza un músculo. Este músculo se denomina el músculo psoas mayor. Y en el lateral, o por el lateral, es cruzado por un músculo que se denomina el cuadrado lumbar. Entonces vean ustedes la relación importante que tiene la columna vertebral con el músculo diafragma. De ahí entonces que disfunciones del diafragma pueden generar dolores lumbares. Voy a borrar y voy a volver aquí. Seguimos por la vista inferior. Aquí vemos cómo el pilar del lado derecho asciende y posteriormente se devuelve. Ahí. Y al hacer este movimiento de repliegue, deja un espacio por el cual se introduce o pasa un elemento del sistema digestivo. Y ese elemento que cruza y que viene obviamente en función desde cefálico a caudal es el esófago. Y esto se conoce con el nombre del hiato esofágico. Esto es muy interesante porque como es muscular, este hiato, al contraerse, el diafragma, ayuda, ¿cierto?, como un esfínter funcional al esófago. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de las hernias al hiato. Una de las hernias al hiato más frecuentes que ocurre es justamente la que hace este pilar, en el cual esta fuerza de contracción que tiene este pilar obviamente disminuye y se puede abrir. Y en algunas ocasiones, parte del estómago puede inclusive irse hacia el cefálico. Eso es lo que se conoce como la hernia al hiato. Hacia el lado derecho, y este queda más o menos a la altura de la vértebra T10. Y ya estamos en la región tendinosa,
y hacia la región tendinosa, pero hacia el lado derecho, se forma también un hiato de carácter tendinoso, fibroso, y es por donde cruza una vena que trae la sangre que se recolecta desde la región del abdomen, pelvis y miembro inferior, la vena cava inferior. Y obviamente esto se conoce con el nombre del hiato cavum, que queda más o menos a la altura de la vértebra T8. ¿Ok? Entonces, hiato aórtico, perdón, hiato abdominal, el hiato de la aorta, ahí está, hiato aórtico. Este hiato aórtico que hay que entender que la arteria aorta, que sale del corazón, ahí está la aorta, o sea, el corazón, perdón, ahí está la arteria aorta, sube en su primera parte, usted eso ya lo sabe, baja. Al bajar forma la aorta torácica, esta aorta torácica sigue descendiendo y cruza el diafragma por este hiato y cambia de nombre y se llama aorta abdominal. Por lo tanto, lleva la sangre al abdomen, pelvis y miembros inferiores. Por eso yo les decía que la funcionalidad del diafragma es importante porque va a favorecer a la circulación de los líquidos en general y también a la parte digestiva. Hay pequeños nervios que lo cruzan también, que van, obviamente, se van yendo por alguno de estos espacios. Esta es la acción del diafragma. Esto de manera general. Cuando el diafragma se contrae, tiende obviamente el centro frénico, aquí está, a descender. Tiende la horizontalidad, pero la verdad nunca va a llegar a ser horizontal, sino que más bien desciende. Este descenso genera que las vísceras que están en esta región se compriman y las desplaza hacia abajo. Y para ello es importante el trabajo de la musculatura abdominal. Pero este trabajo de la musculatura abdominal no debe de ser un trabajo muy fuerte. O sea, si yo tengo unos abdominales muy rígidos, muy trabajados, cuando inspire, las vísceras van a ir hacia abajo, pero como tienen mucha tensión acá en el abdominal, las vísceras no van a encontrar la forma de ir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? La expansión del diafragma va a disminuir. Como también un exceso, ¿cierto?, de dilatación de los músculos abdominales van a hacer que al empujar tampoco encuentre un buen apoyo el diafragma y también se dificulte la respiración. Ahí se está contrayendo el diafragma y ahí se está relajando. Ahí están los hiatos, ya hablamos de ellos. Pilar derecho, pilar izquierdo, formando el hiato aórtico, un hiato de carácter fibroso, el hiato esofágico formado por el pilar derecho que hace esta especie de vuelta aquí, que es de carácter muscular, el hiato cavum, que también es de carácter fibroso porque se ubica en el centro tendinoso. El arco medial, el arco lateral. Este es el músculo psoas mayor, ese es el cuadrado lumbar. Que hay diferentes formas, ¿cierto?, como vemos el trabajo del diafragma. Se dan cuenta que en una inspiración forzada, aún así, este músculo no llega a ser totalmente horizontal. En una expiración forzada, ahí, en donde pueda estar más elevado el diafragma. Pero estas son las condiciones normales en que se mueve el diafragma en una respiración desde la
inspiración hacia la expiración. Ahí lo que yo les contaba, ahí hay unos pequeños vasos que lo están circulando, aquí hay unos nervios que también lo van a cruzar, que los van a ver después, ¿cierto? Que tienen alguna relación con el autónomo. Esta es una vista inferior, ¿cierto? Hiato cavum, esofágico, hiato aórtico. Y esta es una vista superior. Aquí estamos por la parte baja, o estamos viendo el diafragma por su parte superior, o la parte baja del tórax. Esto es el lado derecho, por lo tanto, este es el hiato cavum. Este es el hiato esofágico, y levemente más hacia la izquierda, el aórtico. Centro tendinoso o frénico. Y lo que vemos aquí es la pleura parietal, que también discurre hacia lo que es el diafragma. Y también parte de la envoltura del corazón, que se denomina pericardio, que también está adherido al diafragma. Por lo tanto, la respiración obviamente también va a movilizar en una acción mecánica los pulmones y también al corazón. Por eso para algunas culturas los trabajos de respiración son mucho más importantes que cualquier otro tipo de trabajo. ¿Cierto? No vamos a entrar en detalle en eso, pero usted sabe que para algunas culturas y algunos ejercicios se hace mucho trabajo de respiración. Y por último, vamos a ver que existe una unión, un aspecto anatómico ligado entre lo que es el arco, perdón, el pilar derecho. Aquí vemos cómo envuelve, ¿cierto? Y forma el hiato esofágico. Y vamos a ver que desde este pilar derecho se desprende parte de músculo y parte también de algo fibroso. Eso se conoce con el nombre del ligamento de Treitz o suspensorio del duodeno. Y es porque este ligamento también está siendo parte de la unión de un sector del duodeno. El duodeno, no sé si usted conoce algo de esto, pero aquí está el estómago, lo vamos a dibujar ahí. Ahí está el píloro, ¿cierto? Que es el esfínter que está entre el estómago y el duodeno. Y el duodeno que tiene varias porciones, pero en general esa es la porción horizontal, una descendente, una horizontal y posteriormente tiene una ascendente. Y al terminar la ascendente, baja nuevamente aquí y este cambio de dirección genera lo que nosotros conocemos como el yeyuno, que es parte del intestino delgado. El duodeno y el yeyuno y el ilion forman el intestino delgado. Entonces esta unión entre el duodeno y el yeyuno en este ángulo es donde va a estar llegando este ligamento. Por lo tanto, cuando hay inspiración, ¿cierto? Y se produce la contracción de alguno de estos pilares, también de manera funcional favorece, ¿cierto?, la movilidad del duodeno. Y favorecer a la movilidad del duodeno, obviamente, facilita los procesos de funcionalidad del intestino delgado, o sea, la absorción. Ahí está la ubicación. El ángulo de Treitz, ¿cierto? Debería ser normalmente a la izquierda de la columna, a nivel del ángulo esplénico. Más o menos para que usted tenga una idea de dónde lo puede ubicar. Pero por ahora basta solamente con que entienda
a qué se refiere con eso. Muy bien, preguntas, dudas. ¿No? ¿O sí? Ya, parece que no hay más dudas. Entonces, el laboratorio de esto obviamente va a corresponder a un laboratorio asincrónico. Voy a subir, es bastante sencillo porque la materia es simple, y se lo voy a subir de manera asincrónica. ¿Estamos? No hay más preguntas, ¿cierto? ¿O sí? A mí me quedó una pequeña duda. Dígame. Es que usted habló de músculos de la respiración y también de músculos accesorios. ¿Cuál se considera propiamente tal de la respiración y cuáles accesorios? Los músculos principales de la respiración son el diafragma y los intercostales. El resto son considerados accesorios. Y todos los accesorios son los que de alguna forma tienen una origen o inserción en algún hueso de tórax. Ejemplo, esternón y costilla. ¿Por qué se consideran accesorios? Porque normalmente no participan. O sea, cuando usted está en condiciones normales, no. Pero cuando requiere, por ejemplo, está haciendo actividad física y requiere de que tenga una mayor, digamos, capacidad, digamos, de expansión de su caja torácica, estos músculos participan. Por eso se llaman accesorios. O secundarios, depende del libro que usted lea, pero sí, esa es la intención de la funcionalidad que le dan. No sé si te aclaré tu pregunta. Sí, gracias. Sí, ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, muchachos, entonces nos estamos viendo en una próxima oportunidad. La clase se las voy a subir, pero básicamente vuelvan a revisar la grabación por si les tienen alguna otra duda. Bien, porque tengan un buen día. Nos estamos viendo. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Gracias.